¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí tengo un mensajito en el chat. Te respondo, Mariana Elizabeth. Si hay posibilidad de que nos mande por correo las diapositivas, por supuesto se las puedo mandar. Y he estado subiendo algunas grabaciones. Están ahí en un canal que abrí para eso, precisamente. Entonces, te voy a pedir de favor, si se te olvida a ti, a mí la verdad ya se me va regacho la onda. Te voy a pedir, Mariana Elizabeth, que me mandes un correo. Con todo gusto. Me mandas el correo y les envío a todo mundo las diapositivas. Las grabaciones me cuesta un poco más, tarda un poco más, porque la verdad sí tarda un buen rato en lo que carga, pero sin bronca, ¿sí? Pero ya te comento, hay algunas ahí en ese canal. Está así, el canal está como Alejandro López y con todo gusto, ¿eh? Sin mayor problema. Si en algún momento pueden ser más específicos para no subir todo, se me lleva un buen rato subir alguna. El internet es muy malo, entonces tarda un buen y después no puedo trabajar, pero desde luego que lo puedo hacer. Aramza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar con esta sesión. Entonces, nuevamente, no se te voy a olvidar escribirme para que no vayan a malinterpretar que no les quiera compartir. Con todo gusto se las comparto. Es un poquito más rápido. Ya más las convierto a PDF y ya se las hago llegar. Está esta situación, no me acuerdo si ya les había comentado, pero también si ya les había dicho de la evaluación, también les dije que les iba a estar diciendo. ¿Vale? Entonces, creo que es hasta, sí, el 7 de mayo. No, la próxima semana no, ¿verdad? Sí, la próxima semana todavía. Creo que es martes 7 de mayo. Es la última fecha. Y pues bueno, nos piden que les informemos. Y para que no se me olvide, pues ya mejor lo agregué a las diapositivas. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahí están las fechas. Es importante, pues espero que sí. Espero que sí. Que esto, la gente que tiene un buen desempeño con ustedes, pues que obtenga, ¿no? Lo debido, lo correspondiente, que es cuando menos una buena calificación. Pues bueno, pues vamos a pasar a nuestra segunda parte sobre el tema de la gestión. Y hoy vamos a abordar el tema del salario, ¿no? ¿Cómo está la onda del salario? Creo que al principio del semestre pasado habíamos visto alguna diapositiva publicada por el mismo gobierno federal, pero ahora como es la situación pues más específica, es decir, pues estamos enfocándonos hacia esta cuestión de la gestión, cómo cobrar, siempre cómo cobrar es todo un dilema, no es fácil, ¿sí? Pero obviamente no se resume la clase a decir, no es fácil, ¿eh? ¿No? Ahorita vamos a ver cuáles son las posibilidades y obviamente pues ahí pues, habrá que experimentarle, creo yo que esa es la palabra correcta, basarnos obviamente en las cosas que están allí, ahorita vamos a ver cuáles son, y obviamente pues también modificarle, experimentarle, pues trabajar mucho la parte de la comunicación, ¿no? O sea, cómo nos vamos a presentar para pues, convertirnos en una alternativa. A final de cuentas, pues es un ejercicio que tiene que ver con la venta de un servicio y pues en la medida de lo posible pues se utilizan las herramientas que ya les compartí, ¿no? Sobre marketing para que con ellas pues, puedan hacer un tendido interesante en relación a que tengan ese conocimiento sobre el medio, que pues sí hagan una inversión ahí con las empresas, que seleccionen un target, un segmento, y empezar por ahí para que no se diversifiquen, porque si se amplían mucho en un principio, pues tal vez no les espero que les caiga mucho trabajo y el asunto es obviamente pues, que no puedan dar respuesta, ¿no? Que no puedan solucionar algún problema. Entonces, ahí cuiden mucho eso, ¿no? Cuiden mucho esa parte para que tengan, obviamente, pues una buena oportunidad de desempeño, en este caso, pues profesional. Y bueno, vamos con la segunda parte y esta segunda parte tiene que ver con costos, salarios
y algunas normatividades. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, les voy a compartir, creo que está aquí, les descargué los PDFs de algunas de las reglamentaciones más eh, significativas, importantes, que tenemos que conocer, ¿sí? En el caso de de la gestión. Y no quiere decir que ahora tengan que aprender leyes, sino pues más bien en la medida que puedan aproximarse ante una situación, alguna problemática, pues denle una checada a estos documentos. Sí, son muy largos, lo sé, pero bueno, de eso se trata, ¿no? El hecho de nuestra actividad profesional, pues la onda es que pues, estemos al día, que estemos al pendiente, obviamente con cada una de las instancias en la que nos encontremos, y sobre todo si vamos a tener si piensan en algún momento tener un negocio, pues que a partir de eso, pues tengan la posibilidad, obviamente, de conocer qué tipo de cosas deben de tener controladas, ¿sale? Y en este caso, pues las normatividades son muy importantes. Y obviamente, si trabajan para una organización, pues va a haber alguien que se va a encargar de todo esto. ¿Sí? Tiene que pasar, obviamente, por diferentes manos, diseñan algo, no puede salir nada más así, tienen que, obviamente, bueno, previamente tienen que observar que no se vaya a trastocar ninguna normatividad, y obviamente antes de que salga tiene que darse una última revisión presente para no tener algún tipo de conflicto, ¿sale? Entonces, pues bueno, costos, salarios, normas para diseñadores, eso es lo que vamos a platicar la tarde de hoy. Nuestro objetivo es conocer cómo se determinan los costos y conocer las reglamentaciones que competen al diseño de la comunicación visual. Generalmente también las vamos a encontrar más bien como publicidad. Y son normatividades en torno a la publicidad. Esto incluye también factores como la propaganda. Entonces, pues bueno, va a haber algunas situaciones que nos parezcan pues más interesantes, más atractivas. Por ahí, insisto, revisen los documentos. Los documentos están en internet. De todas maneras, si por ahí en algún momento quieren revisar, váyanse directamente a las instituciones como la Profeco, la Cofepris, ¿sí? Y obviamente pues el gobierno federal, ¿no? Que es el núcleo, cualquier gobierno que sea, ¿no? Pero bueno, también hay normatividades estatales. Acuérdense que los Estados Unidos mexicanos están constituidos de esa manera porque, bueno, cada estado se va a autorregular, que esa es básicamente la idea. Y entonces puede haber variaciones de acuerdo a los estados. Cuando por alguna razón hagan algún trabajo en otra parte, pues sí tienen que revisar las normatividades. De repente hay normatividades por el uso de determinadas imágenes, que es lo que ha sucedido, ¿no? A partir de los últimos sí, más o menos 4 años. Y pues de hecho también vamos a revisar, pues brevemente, ¿no? En qué consisten esas normatividades. Miren, esto me lo encontré en internet, yo ya lo había visto en una de esas librerías, estas grandotas, y está el libro, lo que está interesante, trae un método, bueno, trae una serie de métodos, pues bastante bien explicados. No estoy vendiendo el libro, ni nada. ¿Sale? Solo me encontré, estaba buscando algunos gráficos para incorporarlos a la presentación y pues apareció esto, ¿sí? Y pues bueno, nada más se los comento. Eh, Supongo que debe estar ahí en la facultad, y pues quizás les pueda ser de utilidad en algún momento. También sé, y eso me lo han platicado, en otro momento, igual en séptimo, octavo, que hay un curso que oferta un maestro. El curso es muy bueno en relación a este tipo de temas. ¿Sale? Entonces creo que incluso les proporciona algún método precisamente para que puedan resolver ese tipo de situaciones o problemáticas. Pues bueno, miren, me encontré con una serie de diapositivas, y esto pues tenemos que meterlo al centro de la discusión.
Decía Guy Julier en alguna de las diapositivas de cuando recién nos conocimos en el semestre pasado, y él mencionaba que una de las cosas que tenía, por ejemplo, el derecho, las leyes, ¿sí? La medicina, es que se habían puesto de acuerdo y que alguien que no tenga una cédula, un título en una u otra profesión, pues no puede ejercer. Y es algo que sucede, que no sucede dentro del diseño. Supongo que existirán algunas razones, tal vez lógicas, tal vez a mí no me parezcan lógicas, pero seguramente existirá ese tipo pues, de puntos de vista en el cual, pues bueno, si alguien necesita tener un título para recetar, y en qué sentido no me parece lógico, pues el hecho de que alguien tenga un título no significa que haya estudiado, ¿eh? Sí, o sea, eso es completamente definitivo. Esto incluye a las leyes, incluye a la medicina, ¿sí? O cuando menos no se esforzó precisamente para cumplir a cabalidad con sus funciones en ese sentido, ¿no? Entonces, sería complicado ese establecimiento. ¿Sí? A final de cuentas, el título no será específicamente el elemento, pero hay algo que definitivamente, ¿no? Recupera a Julier y sí me parece muy importante, y es ese hecho de que, pues bueno, cuando no se pusieron de acuerdo, dijeron, pues sabes qué, pues, nadie puede ejercer la profesión si no hay un título, se está establecido dentro de la legislación, y obviamente también hay un cobro mínimo. Hay obviamente, de acuerdo a la condición actual, pues hay quien va a cobrar mucho menos, pero por ejemplo yo les platico una experiencia, ¿no? Con una asesoría, que la familia tuvo la necesidad de asesoría con abogado y literal, así platicando si nos podía atender, luego fue, estando, sí, así, así, o sea, apenas, oiga, está. Si me explico, y esa condición de organización dentro del gremio, pues eso es lo que permite. ¿Por qué hablo del ingreso? ¿Por qué hablo del costo? Porque históricamente, desde que soy profesor en la facultad, ha sido uno de los temas centrales. El cómo cobrar, lo que cobramos profesionalmente, y obviamente pues nunca faltará el comparativo, es que pues, a aquella otra profesión pues, les pagan mejor, cuando existen esas reuniones, ¿no? de egresados, pero de compañeros de prepa, entonces de repente pues alguien pues, logra el éxito material y es inevitable, ¿no? El poder tener ese tipo de sentimientos encontrados en relación a por qué suceden este tipo de cosas. Y la verdad es que no hay un acuerdo en muchas cosas en torno al diseño, no hay un acuerdo sobre las teorías. Creo que cada quien decimos pues las cosas que entendemos, no está mal, pero académicamente pues, tendría que haber una línea, una escuela. Así se fundó la Bauhaus. Y, o sea, evidentemente había diferentes puntos de vista, pero giraba en torno al pensamiento, ¿sí? Hacia un pensamiento sobre una idea, la idea dirigida, ¿sí? Hacia la resolución de problemáticas de ese momento en Alemania, y obviamente ese es el tipo de acuerdos que requerimos. Y pues bueno, entre las cosas que encontré con estas infografías, hay otros materiales, rescaté solamente algunos. En algunos otros casos hay que meterse directamente a las páginas, que eso es lo que yo les recomiendo, métanse a las páginas de empresas que identifiquen. ¿Sí? La forma es la siguiente: se meten a cualquier buscador, le dan empresas de diseño, las empresas de diseño más importantes en México, ¿sí? Esa es nuestra primera guía, y les va a aparecer una lista. Entonces, de esa lista van eligiendo primera, buscan, les va a dar la página, y es probable que entre las diferentes empresas que aparezcan ahí, algunas de estas empresas van a anunciar sus precios. Uh -huh. Estas publicaciones
Esta es del 2022, de acuerdo a donde encontré la información. Sacan un consenso, es decir, hacen este trabajo que les estoy mencionando, y se meten a diferentes sitios y sacan un promedio, ujú, que es, para nosotros sería nuestro punto de partida. Dice aquí una tarjeta, un volante a una cara, ujú, invitación, por ahí había un comentario, pero es que no dice cuántas impresiones, ahorita les platico sobre ello. Sí, 997 pesos, que es lo que tendríamos que hacer. ¿Cuánto tiempo destinaríamos para esto? Pues va a depender, obviamente, pues, del empeño, del tiempo, constante, de la capacidad resolutiva, de todo este proceso. Ujú. Y es ahí cuando empieza a aparecer, ¿no? Obviamente, pues, la sensación de que, pues, no está bien pagado, y yo también digo, no, pues, no está así, pues, muy bien pagado en realidad, para hacer un volante, hacer una tarjeta, aunque para la gente parezca muy sencillo, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y pues bueno, también ya hablando, obviamente, de tarjetas, ya también las tarjetas impresas no se utilizan tanto, pero bueno, son cosas que tenemos que revisar para que podamos tener una idea en relación. Esto quiere decir que si entonces alguien me pide una tarjeta o un volante, más o menos por aquí estaría el cobro. Pues aquí es donde viene la problemática. Para eso hicimos el análisis, ¿no? De las diferentes herramientas matrices, precisamente para que nos permita hacer una evaluación tanto de la situación, del tipo de cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era estudiante, el asunto era, sí se establecía un precio, pero dependía de cuántas impresiones. Ujú. Entonces, en ese tiempo, los maestros, los que nos platicaban estas cosas, ellos tenían el control, por ejemplo, de la imprenta. Es decir, resolvían todo el problema, no nada más hacían el diseño y lo entregaban, sino hacían el diseño y lo llevaban a impresión, porque obviamente también los procesos de los cuales nos platicaban, pues tenían pues, una condición completamente distinta. No sé si alguien de ustedes conoce qué es un original mecánico. No deberían saberlo. Bueno, deberían saberlo como algo histórico, ¿sí? Pero el original mecánico, literal, es un documento, soportado en un papel rígido, es- de preferencia, entre otros, pues bueno, puede ser cartulina de ilustración, Sucart, América, para lo que alcanzara, y obviamente también dependiendo de la calidad que se tratara de mantener dentro del impreso. Y ahí se trazaba literal en blanco y negro, bueno, con tinta china y estilógrafos o ese tipo de herramientas. Se hacía el diseño en un tamaño ampliado para que esto se mandara a diapositiva. No manchen, me siento bien ruco. Sí, a diapositiva, ¿no? ¿cómo se llama? A un fotolito, que es una fotografía, un ay, ¿cómo se llama esto? Un negativo de película fotográfica, y con ello sacar la tricromía y obtener a través de los tres colores los diferentes colores. Ya eso se llevaba a la imprenta y ya te hacían la cantidad de impresos. Ujú. Entonces era un costo más la cantidad de impresos. Si el cliente quería más tarjetas, pues bueno, se le cobraba otra cantidad, no solo la impresión, sino otra cantidad sobre el impreso. Hoy, obviamente, pues esto que les estoy platicando, pues literalmente es historia, ¿sí? Este tipo de cosas ya no funcionan de esta forma. Hay muchas cosas que ya ni siquiera se van a mandar a imprimir, porque pues se van a utilizar fundamentalmente, ¿sí? A través del tema digital. Ujú. El díptico, tríptico, 1477. Aquí tendríamos que considerar el tamaño de la empresa, ¿sí? Los acabados, si yo hago la fotografía, si yo estoy proporcionando una tipografía,
calidad, obviamente, si tienen posgrados, si tienen especialidades, pues bueno, todo eso tendría que estarse incluyendo dentro de el asunto. Me parece que una de las situaciones es, en estos casos, es cómo podemos demostrar que nuestro trabajo funciona, ¿sí? Es decir, demostrarlo a través del discurso, demostrarlo a través también pues, de las cosas que nosotros podemos presentar como ejemplos, trabajos que hemos hecho, no solamente que le gusten, sino que estratégicamente sus trabajos se han tenido o hayan cumplido con su función, y obviamente pues eso podrían ser ciertos factores que permitirían obviamente pues llegar a otro nivel de costos, ¿no? Folleto, portada de libro, 3,303 pesos, ¿no? Armado de libro. eh, en algún tiempo me tocó hacer todas estas cosas, entonces, pero ahí estaba yo asalariado. Entonces, pues, me mandaran la cantidad de libros, pues era exactamente la misma cantidad de trabajo, ¿no? Etiqueta de producto, y así vamos a encontrar cosas por el estilo. Encontré otra infografía, ¿sí? En relación déjenme regresar, tarjeta volante, 631 pesos, ¿sí? Y tarjeta volante, 631 pesos. Y entonces viene esta situación, ¿no? La disyuntiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, miren, las publicaciones, esta es más o menos de la misma fecha, ¿sí? Dice que utilizó más o menos la misma metodología, es decir, meterse a diferentes empresas para sacar un promedio, que eso es lo que supuestamente aparece aquí. Pero entramos con el primer tema, y vamos a encontrar que hay una igualdad en relación a lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Y este es el diferenciador, ¿no? Que es el trabajador independiente. La agencia está cobrando en sí mismo, pues, la localía, el prestigio, en caso de que lo tenga, y entonces pues va a haber o podría haber una diferencia. En cuestión de selección de una a otra, pues obviamente va a depender de las condiciones. Si es una agencia, la agencia va a facturar, ¿sí? Si es el trabajo freelance, que era una de las situaciones que yo les comentaba la semana pasada, si ustedes trabajan independiente, casi siempre el independiente no tiene mucho el hábito de ir de acuerdo a las normas, y ya les comentaba, ¿no? Cuáles eran algunas, pues, situaciones desventajosas en relación a no apegarse a lo que dicen las normas, y obviamente pues esto puede tener, pues partes buenas, partes negativas, ¿no? Dentro de la situación negativa era lo que les decía: si nos busca alguna empresa y no facturamos, las empresas generalmente pues, van a pedir una factura, porque tienen obviamente que presentar sus declaraciones ante Hacienda y saber exactamente a dónde se fue cada peso. Y hay muchas empresas que no pueden estar jugando con este tipo de situaciones. Pues bueno, aquí les dejo los datos, vamos a seguir avanzando para que podamos platicar un poquito sobre las diferentes estrategias, y obviamente pues tratar de entender cuánto tendríamos que ganar en función de. Y esta que me encontré del 2018, ¿sí? Que nuevamente contrasta, esta es del 2018, y esta me dio mucho miedo, ¿sí? Porque en el 2018, en esta publicación, que está todavía más chafa que la anterior, que la publica una página más o menos, Paredro se llama, ¿no? Que tiene a veces buenos artículos. Sí, me encontré que en el 2018 están cobrando un poco más por tarjeta o volante. Sí, esto nos lleva, obviamente, a cuestionarnos qué es lo que ha estado sucediendo dentro del mercado. Podría sonar lógico que los costos vayan hacia abajo por el tema de la simplificación de los procesos. ¿Se acuerdan que les he hablado de esto? En la medida que los procesos de simplificación permiten que un diseño se pueda resolver con mucha mayor velocidad, ¿sí?
esto produce, obviamente, que los precios bajen. Ujú. Y por esa razón, pues vamos a tener, podríamos tener, pues así como pues, un halo de molestia con lo que está sucediendo. Esta es parte de la razón por la cual yo les decía que el diseño que nosotros hacemos, se va a enfocar, sí, paulatinamente, se va a tener que estar dirigiendo más hacia la parte estratégica, debido a que muchos de estos procesos pues, se van a estar simplificando. Uh-huh. Recuerden lo que les comentaba, los actrices, actores norteamericanos, pues ya pusieron el grito en el cielo porque precisamente de acuerdo al desarrollo de la tecnología, pues su presencia se utiliza en algunos momentos y se acabó. Ya no es toda la actividad de quienes actuaban para resolver toda la película, sino literalmente se le requiere para algunas escenas y de ahí, sí, pues ahí nos vemos. Y pues bueno, vamos viendo que del 18 al 23, que es donde supuestamente están ubicadas estas publicaciones, pues existe una paridad o incluso hay un decaimiento, ¿no? En el caso de los precios. Pero bueno, vamos a la otra parte. Vamos a ver qué onda, qué sucede con los salarios. Uh-huh. Todo tiene que ver con expectativas, qué es lo que quieren ustedes, si prefieren la libertad. Yo siempre prefiero la libertad, pero obviamente también hay que tener cierta seguridad dentro del ingreso, sobre todo desde el primer momento en el que uno se vuelve independiente. Sí existe la posibilidad de, mamá, no he comido, ¿sí? Llevo 3 días sin comer y entonces, pues, aliméntame, ¿no? Aunque sea esta tarde, ¿no? Será la última vez que venga a pedirte que me alimentes. No, por fortuna nunca sucedió eso, pero pues bueno, casi siempre pues, tenemos la ventaja, ¿no? Algunas personas de poder recurrir a alguien. Y ese es el asunto, ¿no? Precisamente de la diferencia entre tener algo que puede ser volátil, que en algún momento nos puede ir muy bien, o algo que, o en el mismo sentido, pues no nos vaya tan bien, y la otra cara, ¿no? Que es, pues, poco, pero seguro, ¿no? O jugar, trabajar en los dos ámbitos, los dos frentes. Pues bueno, encontré estas referencias sobre salarios y dice aquí diseñador gráfico, ¿sí? El promedio es de 10,200 al mes. Aquí lo único que yo les puedo decir es, pues vayan echándole pluma, ¿sí? ¿Qué necesitan? ¿Cuánto necesitan? Una renta, ¿alguien de ustedes renta cerca de la FAC? Por un cuarto, ¿cuánto estarán cobrando? ¿Unos 4,000 pesos? ¿3,000 pesos? Si alguien tiene alguna idea, porque esto es el punto de partida. La emancipación, que es lo que buscamos las personas cuando somos jóvenes, ¿sí? Ya queremos nuestra independencia y nuestra libertad y tomar nuestras propias decisiones, obviamente con las respectivas consecuencias. Unos 3,000, gracias, Jimena, muchísimas gracias. Pues bueno, ahora a esos 10,200 quítenle 3,000. Estamos hablando de un cuarto. Uh-huh. De un cuarto en el cual pues, a lo mejor se comparte el baño, a lo mejor se comparte la cocina, la sala, si es que existe el comedor, si es que hay alguno. Sí, un departamento en 7,000 sí es mucha lana, ¿no? Entonces, más de la mitad del salario, si se quisiera vivir de esa manera, pues estaría en relación a, y esto pues, obviamente también nos habla, ¿no? del desencanto que puede existir en relación a tener una familia, a tener hijos. Pues, si apenas me va a alcanzar para la renta, ¿no? Y obviamente para la comida. En cuestión de comida de una persona, no sé, si te haces la comida, calculo que a la semana será alrededor de unos 1,500 pesos, 1,300, haciéndote la comida, desde luego. ¿Sí? Y obviamente si compras comida, pues esto se duplica, se triplica, porque obviamente ir a una fonda, que la comida puede estar entre 60, 70, 80 pesos, a hacerte comida, pues bueno, es esa cantidad, si la multiplicas por 3, pues te alcanza para comer día y medio o cosas así por el estilo, ¿no? Que es más o menos
bueno, lo que yo les puedo platicar, ¿no? Como experiencia personal. Y los rangos que establece esta publicación van de los 6,000, ¿no? 10,200, 18,000. Y aquí es donde vamos a encontrar este otro tema que es muy importante. Somos diseñadores, pero también tenemos diferentes campos de profundización. Ujú. Entonces, está este que es el diseñador web, que es bastante socorrido todavía en estos momentos, con un rango salarial, es decir, la media es de 14,000, va de los 5,000 a los 22,000. Y suena todavía más sensato. El asunto es revisar si efectivamente esto está sucediendo dentro del ámbito laboral. En lo editorial, el promedio queda en 12,000, en un rango entre 10,000 y 16,000, y esto obviamente pues puede hacernos pues a la idea de esto, ¿no? Lo que les platicaba la semana pasada, si me voy a entregar en cuerpo y alma a una organización, o voy a hacer, obviamente, pues, el manejo de mis tiempos y buscar por diferentes medios los diferentes ingresos. Y aparece que es el diseñador de experiencias de usuario. Sueldo base promedio, 22,600, que tiene que ver nuevamente con lo que les decía, ¿sí? La onda de qué es lo que sabemos hacer, ahí sí va a aplicar. En el caso de los animadores, también es uno de las áreas en las que los ingresos van a mejorar significativamente. Y pues bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? No, no está nada mal, ¿no? De hecho, de aquí para acá no está nada mal. Bastante, bastante bien. Obviamente, pues más arriba pues estaría genial, que tampoco es el clímax de la profesión. ¿Sí? He encontrado en torno de la profesión salarios de 50,000 hasta más de 100,000 pesos. Obviamente, pues hay que saber muchas cosas en relación a la profesión, y lo que busca muchísimo la experiencia profesional. Ujú. Y que no tengas pues, prácticamente compromisos, porque pues ahí sí van a chuparte la vida, ¿no? Toda la vida va a estar dentro de. En otras páginas, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta que es Glassdoor, habla de un promedio entre 8,000 y 15,000 pesos, que es nuevamente de acuerdo a las publicaciones. En esta, que es como talento, dice salario medio para diseñador en México, igual cercano a estas fechas, ¿sí? El promedio es de 9,000 pesos. Esto contrasta, ¿sí? Con esto que estamos hablando, pero como insisto, hay ciertas formaciones de diseñador que obviamente pues, requieren o tienen una formación particular, especialización, y es ahí donde vienen los distintivos. O sea, tal vez sí está este salario de 35,000, 22,000 a 35,000, pero también hay que considerar que tampoco es la mayoría de los empleos los que van a tener ese rango. Ujú. Sino que a lo mejor en experiencia de usuario tenemos a una cantidad menor de diseñadores, ¿no? Y eso es lo que tenemos que considerar. Fíjense aquí, bajo 6,438, viendo estas publicaciones les comento del año pasado, ¿no? Y esta que es de este año, está hablando en un promedio más o menos alto de 14,000 pesos. Nuevamente, saquen su pluma, vean que les interesa. Hay diferentes alternativas. Sí, siempre habrá diferentes alternativas, pero obviamente tienen que ver que esto les pueda ajustar. Ahorita vamos a ver cómo entonces nos vamos a aproximar a saber cuánto es lo que tenemos que cobrar. Bueno, de acuerdo a las metodologías. Me encontré esta metodología, sí, que es un blog de esta persona llamada Laura, y ahí explica, ¿no? Todos los conflictos en los cuales se le presentaron para poder llegar en un momento determinado
a pues, saber cuánto cobrar y cómo cobrar, que también esto es importante. El cómo cobrar es el asunto de la actitud, qué es lo que presentas, ¿sí? Como credenciales para que tú puedas tener, pues, pues, en primero el contrato y segundo, pues, la manera, ¿sí? De ganarte a las personas para ello. Dice, lo primero que hice fue mirar lo que está haciendo mi competencia. Lo que yo les traje en un principio es eso, lo que está sucediendo dentro del ámbito. Ustedes tienen algunas áreas de profundización, pues tienen que enfocarse hacia esos ámbitos. ¿Sí? Esto es muy importante. Después dice aquí los precios que estaban barajando en el mercado. ¿Sí? Intenté posicionarme con unas cifras bastante económicas. Eh, el precio puede servir para algunas cosas, pero también cuando algo es bajo en precio, también puede significar mala calidad. Ujú. Por eso, obviamente, no necesariamente es lo mejor. ¿Sí? Lo mejor, obviamente, es, si quieres cobrar más, pues da la impresión de que tu trabajo vale más. ¿Sí? Y eso va, obviamente, desde la presentación, desde cómo hablamos, desde cómo señalamos que vamos a resolver una problemática, que esas son las maneras, ¿no? En cómo pudiésemos nosotros acercarnos. El asunto de mentir, por ejemplo, sí, todo lo que me digas yo lo puedo resolver sin mayor problema. El problema de hacer eso, sí, que a veces lo hacen personas que se dedican a las ventas, es que obviamente te puede funcionar una vez, pero que te siga funcionando ya verdaderamente sería muy difícil. Sí, obviamente si fallaste, va a ser muy difícil que te sigan creyendo. Entonces, bueno, dice que esas estrategias de costo bajo no funcionan, ¿no? Y va a hacer una explicación. Dice aquí, así que el primer método se basa en la competencia y posicionamiento frente a ella. Dice, después de darme cuenta de que estaba haciendo el tonto y perdiendo dinero, es cuando lancé mi aplicación para calcular tu precio hora según tus gastos mensuales. Ujú. De hecho, esta es una manera, ahorita vamos a verlas de forma específica. Entonces, esto quiere decir, lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que menciona esta persona, Laura, es que si yo vivo en una zona, voy a tener una expectativa salarial. Sí, eso es precisamente lo que está explicando. Esta primera expectativa tiene que ver obviamente con mi realidad. Si, por ejemplo, en términos salariales, yo puedo distinguir a lo mejor que, no sé, mi mamá, por decir algo, ¿no? Cuando trabajaba podía obtener, no sé, 14,000 pesos mensuales. Entonces, ese va a ser mi punto de referencia, uno de mis puntos de referencia. Ujú. Pero obviamente, si tengo una mamá, un papá empresario y gana mucho dinero, pues mi punto de referencia será completamente distinto. ¿Sale? Entonces, todos esos factores van a ser importantes. Recuerdo un caso en el cual estábamos hablando precisamente ya hace muchos años sobre los ingresos y en ese momento un estudiante se molestó mucho y me dijo, yo puedo vivir perfectamente con 2,000 pesos mensuales y se fue. Estamos hablando de este tema. Ujú. Yo creo que traía muy clara una ideología sobre la austeridad o algo así por el estilo, y le pareció molesto que habláramos precisamente pues, de las diferentes posibilidades de ingresos, y obviamente es completamente comprensible, ¿no? Es comprensible, ¿sí? Tiene que ver en estos papeles, sobre todo en aquel tiempo donde no estaba todavía, sí existía, pero no estaba tan potente esta cuestión del éxito, sobre todo del éxito material. Entonces, obviamente, pues, cuando hablábamos de los costos, pues, yo creo que le sintió algo de ruido, ¿no? En relación a lo que estábamos comentando. Dice, de esta forma, entraba en juego otro dato más que se ajustaba a mi realidad y que tenía en cuenta mi situación financiera. ¿Sí? La situación financiera, ¿sí? Lo que tengo, cuánto requerimos para emanciparse, para volverse verdaderamente independiente y no estar regresando, ¿no? Como lo que les decía, ¿sí? Está regresando a que nos alimenten, ¿sí? En la casa.
sino precisamente la emancipación, que significa eso, es ya desvincularte, económicamente, por supuesto, la familia sigue ahí, ahí seguirá, pero la desvinculación es en ese sentido económica y pues bueno, algo que nos inculcaba mucho a nosotros era también regresar, ¿sí? En la medida de lo posible, lo que pudiésemos, porque obviamente pues, los padres van envejeciendo y pues llegará un momento en el que necesiten apoyo. Pero bueno, era otro tiempo y no sé ustedes en qué instancia estén y obviamente pues, no me meto en eso. Ujú. Dice, ahora conocía el valor de mi tiempo aproximado, ¿no? Esto es algo importante, el valor de mi tiempo, ujú, que es nuevamente este fenómeno que se da en torno al valor del esfuerzo, es decir, cuánto me costó volverme licenciada en diseño y comunicación visual. Entonces, pues bueno, desde ahí empiezo a generar un valor, ¿sí? Además de ese esfuerzo, ¿cuánto se invirtió en dinero y en tiempo? ¿Sí? Y de ahí todo lo que aprendí para poderlo aplicar. ¿Es justo? Sí, es completamente justo. Y obviamente, pues esto tendría que aplicar a todas las profesiones, desde luego no solamente a la nuestra, tendría que aplicar absolutamente a todas las profesiones. Este, eh, fíjate, sí, dice, así el segundo método se basa en el cálculo según mis gastos. Bueno, ya no voy a seguir con esto, porque de hecho esto es lo que vamos a ver en relación. Es interesante lo que dice esta persona, ¿sí? Y vamos a ver entonces estas formas para cobrar. Ve allá por allá, estos números. Sí, disculpen. ¿Sale? Formas para cobrar. Entonces, existen obviamente salarios en el mercado, que es lo que estamos viendo. Entonces, en algún lugar te van a pagar más que en otro. Por ejemplo, si quieren ganar más dinero ofertando su fuerza de trabajo a una corporación, sí, busquen mucho que sea una corporación. Si estamos hablando de ingresos. Entonces, el ir a trabajar, por ejemplo, a un despacho pequeño, mediano, sí va a distar significativamente del ingreso de alguna empresa que sea consolidada, que tenga presencia nacional, presencia internacional. Y para eso vemos o vamos viendo los campos de acción. Si ustedes, por ejemplo, trabajan en comunicación interna, no va a ser lo mismo si trabajan en comunicación interna, a lo mejor en una empresa como Mettler Toledo, que es una empresa grande, pero mediana, sí internacional, pero mediana, a diferencia de si trabajan, por ejemplo, en Siemens, ujú, que es una empresota, pues, grandototota, ¿sí? Y que tiene, además de todo, pues, presencia en muchas partes del mundo y su tecnología pues, es de punta, etcétera, etcétera. Entonces, los salarios, por ejemplo, a nivel gerencial, pues están rebasando más de 100,000 pesos. Por esas razones, ustedes tienen que ubicarse. Ujú. A nosotros siempre nos decían el despacho, ¿no? Cuando vayan al despacho, cuando trabajen, entonces será en un despacho, ¿sí? Y siempre era el despacho. Eso, aunque no lo crean, nos va generando expectativas. Y pues creemos que es de verdad, o sea, más bien ni siquiera creemos, sabemos que es lo único que existe. Y entonces cuando vamos a buscar trabajo, vamos a un despacho. ¿Dónde creen que fue el primer lugar donde trabajé? En un despacho. Ujú. Es con el paso del tiempo cuando te empiezas a dar cuenta que hay otros lugares, que hay otros mundos que te ofrecen otro tipo de cosas. Pero eso ya es cuando lo estás viviendo. O sea, de otra forma, si no les decimos en las clases que pues, verdaderamente hay un abanico bien grandote de posibilidades, de alternativas, en donde pues si bien esto a lo mejor a alguien de ustedes les puede significar algo generoso, que si bien puede ser eso, puede pasar esto o esto, que esto ya no está tan mal, de acuerdo a lo que hay, pero si a alguien le puede parecer esto algo bueno, pues tiene mucho que ver con lo que conocemos, pero eso no es culpa de nosotros, ¿sí? Es como lo que les decía. Entonces, siempre nos decían, cuando trabajan en el despacho, siempre era el mismo discurso, y al primer lugar al que fui a pedir trabajo fue a un despacho. Ujú.
un despacho de diseño tradicional, ya no existe. Alguna vez fui a registrar precisamente ahí al Indautor y estaba sobre esa calle de Puebla, estaba ahí el despacho, ¿sí? Y el punto es ese, ¿no? A lo que quiero llegar es a eso. Si nosotros no tenemos otros marcos referenciales, alguien quien nos diga, algún familiar, algún amigo que ya haya cruzado por estos caminos y que nos diga, pues sí, pero hay otras alternativas, no es lo único que puedes hacer, no es el único salario. Entonces ahí es cuando tenemos la posibilidad de que se nos abran los ojos y entonces busquemos, ¿sí?, algunas otras alternativas. Entonces, en lo que fui aprendiendo, pues se me fue también pasando el tiempo. Dejé de buscar algunos espacios en otros lugares, precisamente porque pues, todo este proceso pues, me ha llevado muchos años, ¿no? El saber que hay alternativas, que hay lugares en donde pues, la gente se la pasa muy bien, porque son ambientes laborales bien padres, el personal está bien escogido, la gente va bien a lo que va a trabajar, no va aquí al chismecito, a ver de quién hablan, y ese tipo de situaciones, y eso tiene que ver precisamente con el ambiente laboral. Uh-huh. Entonces, el tipo de empresas también les va a proporcionar un tipo de ambiente laboral, y ese ambiente laboral es el que les va a ayudar también a ustedes a desarrollarse, ¿no? A que puedan tener una vida profesional plena. Entonces, también hay que considerar esto, darse un estilo de vida. Tiene que ver el salario, los ingresos, ya sea por un lado o por el otro ámbito. ¿Cuál es su estilo de vida? Una vez, recuerdo eso, jamás lo voy a olvidar. Eh, bueno, casi siempre he tenido que trabajar aparte de la UNAM, siempre en otro lado, aparte que me gusta y de repente pues hay que estarse manteniendo vigentes, ¿no? Sobre todo en lo que sucede laboralmente. Y le platicaba, ¿no? Pues, de esta doble vida, ¿no? Que tiene que llevar uno, y me decía, pues es el estilo de vida, ¿no? Y hay que conservarlo. El estilo de vida es pues, básicamente pues, las cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Si estamos acostumbrados a comer 3 veces al día, ¿no? A lo mejor a tener vehículo, pues de perdida a tener cosas, ¿no? Ropa, o sea, todo eso tiene que ver con el estilo de vida y va a estar fuertemente asociado precisamente con el ingreso. Ujú. Entonces, obviamente, si alguien se realiza, que eso sería lo ideal, ¿no? Se realiza con lo que hacemos, por lo que hacemos, pues evidentemente, pues eso es a lo que nos llevaría a la plenitud. Sin embargo, nosotros vivimos en un momento muy exigente en términos de esa naturaleza, en donde estamos compitiendo de manera constante, en donde sin que necesariamente haya un referee o que necesitemos estar compitiendo, sino ya nos han insertado ese chip, y de esta forma pues estamos todo el tiempo, ¿sí? Pensando, pensando, pensando en que tenemos que triunfar, y si no triunfamos, bueno, pues esto nos va a afectar y cosas así por el estilo. Pero si logran la plenitud sin ese tipo de necesidades, me parece que eso es lo justo. Si no, pues entonces seguimos con la clase, ¿no? Acorde, ¿sí?, a la competencia. Hay que ver qué es lo que está sucediendo con la competencia, que era lo que mencionaba esta chava Laura, ¿sí? Ajuste a la oferta, ¿no? ¿Cuánto están pagando en promedio? Una cosa también es lo que la gente pide por su trabajo, y otra es la que nos quieren pagar. ¿Es válido esto? Es completamente válido. No sé si ustedes en algún momento han regateado algo. Pues bueno, esto sucede, ¿sí?, en diferentes condiciones para diferentes personas. Entonces, si nosotros hemos regateado en algo, es probable que también a nosotros nos regateen. Es muy cultural el asunto. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, alguien presentaba una forma ingeniosa de cómo solventar una situación de esta naturaleza. Y era, pues sube más el precio, te regatean y lo bajas. Pues sí, es algo que sucede en el mercado, ¿no? Me parece muy ingenioso, muy, muy astuto. El asunto es, obviamente, pues depende del tipo de problemática. Si me lleva poco tiempo, si lo puedo resolver con solvencia, pues entonces, pues, sin mayor problema puedo ajustarme. Uh-huh. El otro elemento que podemos agregar es el tema del prestigio. Tenemos diseñadores en la escuela que tienen mucho prestigio,
¿sí? Y que de hecho son personas que son buscadas por el prestigio. En ese caso, en ese sentido, ¿sí? Estas personas van a poder, pues, si no cobrar lo que quieran, sí van a poder cobrar mucho más, ¿no? Hay casos de artistas que cobran muy bien su obra. Entonces, obviamente esto se va a presentar en el momento en el que se pueda tener un determinado nivel de prestigio. Finalmente, el tema es el del acuerdo, ¿sí? Va en función de como un acuerdo, ¿sí? Si en algún momento, en la mayoría de los casos, cuando se trabaja de freelance, se llega a un acuerdo. ¿Sabes qué? Yo necesito, ¿cuánto tiempo me necesitas? Pues necesito, no sé, 8 horas al día. Pues sale, pues vamos a trabajar como si fuera un salario. Y yo te respondo durante ese tiempo, ¿sí? En todo lo que necesites. Esa es una manera de generar un acuerdo, ¿no? De hecho, son formas en las que he trabajado. La otra es, tengo determinada cantidad de dinero, ¿sí? Y necesito esto. Entonces se hace una evaluación de acuerdo a las cosas que yo requiera invertir, todo lo que yo requiera invertir, obviamente para que me quede una ganancia. Y ahí les va la metodología. Bueno, ya están estos diferentes elementos, ¿no? ¿Cuánto está el salario en el mercado? De ahí puedo decidir si me contratan por un mes, pues ya más o menos cuánto cobrar por día o por hora. Pues bueno, ahí les va el método que sería el idóneo. Ujú. No necesariamente es el que van, sí, el que les va a llegar, pero este sería el idóneo. Se emanciparon, pagan renta, de acuerdo a lo que nos dice Jimena, de 7,000 pesos. Pero además de esa renta, pues tienen que pagar gas, tienen que pagar la luz. ¿No? El mantenimiento, pues debe de pagarlo quien, pues ya debe estar incluido ahí en la renta. Ajá. Tienen que pagar transporte, ujú. Tienen que pagar alimentos, tienen que incluir dentro de eso ropa, el desgaste de su equipo, si pagan software, si pagan internet. Ujú. Todos los gastos, todos los gastos, aquí es cuando uno comprende un poco a la familia. ¿Sí? Todos esos gastos se van a sumar, ¿sí? Y se va a obtener un resultado por mes. Ujú. Entonces, si yo por mes gasto alrededor de 10,000 pesos, es un ejemplo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dividirlo por las horas de trabajo a la semana. Si es de lunes a viernes, 8 horas de trabajo a la semana, que eso es lo que está establecido en la ley. Y voy a dividir esas horas, que serían 40 horas más 40 más 40, son 160 horas. Lo voy a dividir, esos 10,000 lo voy a dividir entre 160. Eso me va a dar, ¿sí? ¿Cuánto tengo que ganar por hora? Ujú. Cuando yo hago un trabajo, o cuando alguien hace un trabajo que sería lo idóneo, esto incluyendo viajes, o sea, incluye toda la satisfacción de mi vida, porque pues obviamente de eso se trata. Incluye todo, todo. Yo solo puse una cifra, 10,000. Lo divido. Entonces, cada que yo hago un proyecto, para eso necesito tener un método de trabajo. No puedo estar esperando a ver cuándo viene a visitarme la musa, que esto es una de las situaciones que van a enfrentar en la vida real. O sea, nadie nos va a esperar, oye, si ya se te ocurrió algo, no, a la siguiente semana, no, pues, o sea, es ya en este momento. Para eso es el método de trabajo, porque esto me va a permitir planificar. Si yo me equivoco en esa planificación y en lo que puedo o voy a cobrar por hora, para lo que sea, entonces obviamente voy a perder, no me va a alcanzar para la ropa, no me va a alcanzar para mi viaje, no me va a alcanzar para la comida, etcétera, etcétera. Entonces, si fueron 10,000, lo que yo gasto en una semana cubriendo todos esos gastos, incluso el ir a bailar el fin de semana, todos los gastos, todo lo que tengo contemplado dentro de mi vida, pues entonces, si me da un total de 10,000, lo voy a dividir entre esas horas de trabajo. Ujú.
que son 40, 80 y en total 160. ¿Sí? Lo divido. Y 10,000 entre 160 me va a dar cuánto tengo que ganar por hora. Si yo tengo metodológicamente que diseñar una tarjeta, ¿sí? Como las que están aquí, una tarjeta o volante, ¿sí? Yo metodológicamente me tardo 5 horas, eso es lo que tendría que cobrar. ¿Sale? Ese es el método idóneo, pero para mantenerme, obviamente, tendría que tener trabajo constante. Pero así es, ese es el método idóneo. Entonces, bueno, pues vámonos con la otra parte. ¿Sí? Vamos sobre el marco legal de la publicidad en México. Con esto ya les doy una idea. ¿Sí? Las circunstancias son bien distintas. Eso es algo que tienen que recordar. No tenemos un ingreso. No ves a bajar la manita, Diana, por favor. No tenemos un ingreso así establecido por gremio. ¿Sí? Vaya, si existen gremios, sí existen gremios. Existen gremios de ilustradores, por ejemplo, pero no cualquiera puede pertenecer a ese gremio. Ujú. Entonces, esa es parte de la problemática. Y quienes que pertenecen a ese gremio, obviamente, pues van a tener cercanía con empresas, con editoriales, etcétera, etcétera, quienes les van a dar de forma especial, además por su trayectoria y por su trabajo comprobado, les van a dar pues, una paga bastante decente. Por favor, Diana. No te escuchamos, ¿eh? Ya vi que abriste el micrófono, pero bueno, al menos no te escucho. No sé si por ahí escuchan a su compañera. ¿Alguien sí escucha a su compañera que me ayude con una reacción? Porque a lo mejor nada más es aquí. A ver, profe, ¿alguien me escucha? Ah, ya te escucho. Gracias. Gracias. En lo que decía del trabajo por hora, por ejemplo, le pregunté a un profe hace un tiempo y me dijo que eso podía variar en algunas áreas. Por ejemplo, que en el trabajo editorial a veces no cobraban por hora, sino por página realizada o por diseño. Entonces, pues supongo que también podría depender, ¿no? De los trabajos que se hacen. Por ejemplo, a mí que me toca más trabajar en audiovisual, usualmente sí se consideran varias cosas, entre ellas las horas de rodaje, pero también todo el costo de la producción, ¿no? Y Claro. por ejemplo, en el editorial no se cobra siempre, bueno, como me dice este profe, por hora, sino a veces por página, dependiendo del proyecto. Entonces, pues supongo que, bueno, no sé si en ese caso se podría hacer una combinación de ambos, o sea, entre qué tanto, qué tanto trabajo sea o la demanda que tenga el trabajo y las horas empleadas o los recursos. O sea, por ejemplo, no sé si es un proyecto muy caro o, por ejemplo, también otro profesor me comentaba que él mandó a hacer un logotipo personal y que se lo tuvieron en poco tiempo y que a lo mejor no le invirtieron tantas horas, pero el costo se basó más en la dificultad del trabajo o más bien en otras cosas que quizá no dependían tanto del tiempo. Entonces ahí no sé si se podría hacer una mezcla o cómo lo manejaríamos. Sí, para mí lo ideal sería esto, ¿no? Lo que les comentaba, eso sería lo ideal. Si algo nos permite, obviamente nuestro trabajo tiene que permitirnos vivir bien. Esto es independiente de que tengamos una licenciatura, ¿no? Para mí, todas las personas deberían vivir bien, ¿sí? Por eso digo, esto es independiente. ¿Vale? Ahora, como todos merecemos vivir bien, deberíamos obviamente tener esa consideración. Lo que tú mencionas, y es completamente correcto, hay, depende de los tipos de trabajo, hay trabajos que tienen mayor demanda, tienen mayor también costo por la inversión de materiales. Si tú hablas de audiovisual, pues estamos hablando además de iluminación, estamos hablando de cámaras, estamos hablando de grabadoras, estamos hablando de programas específicos que además no pueden, no, deberían estar, ¿cómo se llaman? Rentando los programas, aunque hay empresas que se los piratean y trabajan de esa forma.
¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso del editorial, pues es la computadora y el software. Entonces, cuando comparas una y otra situación, que es en el caso de la inversión, es ahí cuando aparecen estas variables, ¿no? Y que apuntas y que tienes completamente toda la razón. Por esa por ese aspecto, en términos de trabajo, ¿sí? Desde el punto de vista, incluso el que están manejando las juventudes, es el tema de la equidad. Y a mí me parece sensacional ese asunto, y la equidad tendría que ver que el trabajo, ¿no? De lo que tú diferenciabas, el trabajo que hace alguien de editorial tendría que valer exactamente lo mismo que el que hace cualquier otra persona. Sin embargo, el asunto, y es algo a donde te diriges, es precisamente el tema del mercado. En el caso del mercado, no empata, ¿sí? La ideología nos dice una cosa, que deberíamos de tener las mismas condiciones y demás cosas, pero el mercado choca completamente con esa situación. Y el mercado lo que nos va a decir es que en la medida que nosotros nos especializamos más, tendríamos más derecho a obtener más ganancias, ¿sí? Ya no coincide precisamente con el tema de la ideología. Por eso les decía, lo que les decía, sumen todos sus gastos, métanlo en un mes, divídanlo entre las horas, y eso es lo que tendríamos que ganar por hora. Ese sería el ideal, que era lo que les mencionaba. Entonces, por eso vamos a encontrar incluso variaciones salariales de una empresa a otra, incluso haciendo exactamente el mismo trabajo. Lo que pasa que una organización va a tener otras políticas, va a tener otras consideraciones, y probablemente tenga más dinero, ¿no? Tenga más proyectos, tenga más cosas. Por favor, Estelina. Ya entendí, profe. Por ejemplo, ahorita que mencionó eso de el mercado, que se maneja sobre todo en el área de publicidad, yo creo que Sí, puedo poner un ejemplo con lo que se peleaba hace un tiempo sobre que, bueno, ahorita que mencionó las especialidades, sobre que hay doctores ganando lo mínimo para poder vivir pues considerablemente bien, y sí, hay personas quizá, bueno, no quiero demeritar su trabajo, pero que quizá no tienen una preparación tan rígida como algunos influencers o youtubers que ganan mucho más, ¿no? Entonces, claro. es algo que influye en eso. Por ejemplo, y ahorita que mencionaba lo de la Profeco y la publicidad, me recuerdo el caso reciente, bueno, no sé si lo vio, que el usuario que compró los aretes de Cartier Ah, iba. sí, cómo no. 400 pesos creo que le costaron, ¿no? Sí, exacto, dos pares. Entonces, no sé si eso tenga que ver o haya una relación entre la Profeco y la viralidad de los casos. Por ejemplo, como sucede a veces con algunos casos em, jurídicos, pero en otros aspectos, como algunos feminicidios que no los atienden y otros que se hacen virales, si les dan seguimiento, supongo que por la presión social. No sé si influye aquí igual, o sea, no sé si la Profeco trabaja igual o también tenga que priorizar algunos casos y la viralidad de estos influya. Por ejemplo, en este caso que el usuario lo subió a TikTok y se hizo viral y la Profeco le dio seguimiento y pues Cartier tuvo que darle los aretes porque ese era el precio publicado en la página. Y no sé si sí le pase, es que o sea, de eso sí, no sé si sí siempre pase por ley o si debería, pero no siempre pasa en algunos casos. O sea, no sé si este usuario, si no se hubiera hecho viral, pues, se hubiera atendido igual o a lo mejor hubieran dejado su demanda o su solicitud un poco más en el limbo. Mucho tiene que ver la presión social. Mira, ahorita que tú hablabas de ciertos, no escuché muy bien si referías homicidios, feminicidios, ¿por qué unos se vuelven más virales, casos, ¿no? Más virales que otros? Lamentablemente en nuestro país se utiliza mucho esto como mercancía. Parece raro, ¿no? Como una noticia es una mercancía. Sí, es una mercancía. Entonces, esto es, literalmente hago una oferta de contenidos para que la gente me vea, para que vean mi canal, para que vean mi noticiero. Y literalmente así, malignamente, se utilizan ciertos casos para eso. Y como genera mucho morbo, entonces obviamente jala, llama mucho la atención. En el caso de lo que tú mencionas de la Profeco, probablemente la Profeco no hubiera reaccionado de esa manera, ¿sí? Si no hubiese estado
la presencia social. Es decir, pues ya vieron, todo el mundo ya vio que fue un error de ellos, pero pues es bronca de él. Y ya aquí lo que se trata a lo que se tratan de enfocar mucho es a la moral de esta persona. No, pero es que deberías de entender que fue un error. Pues sí, probablemente, y sí, de hecho sí, es muy probable que si me hubieran dicho, pues esto está afectando a alguien, porque seguramente a alguien van a correr. Creo que escuché que eran algo así como 400,000 pesos, costaba cada par de aretes, ¿no? Una onda así, y obviamente pues alguien va a tener que pagar ese dinero, ¿sí? Y no va a ser necesariamente el dueño de la empresa, a menos que sea alguien pues muy dadivoso y que entienda que las personas podemos cometer errores. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos problemas serios en torno a los marcos legales. Oye, y ahorita vamos a comentar en relación a esta cuestión. Veríamos, ¿es una cuestión moral de la persona? Sí, pero también debe ser una cuestión moral de la empresa, de esta empresa. Punto, se equivocaron, pues tienen que, pues nos equivocamos, una disculpa, y se lleva sus aretes pues, porque somos unos burros, ¿no? Y nos equivocamos. Por favor, Diana. Profe, y ahí, por ejemplo, ay, ¿sí me escucha bien? Es que pasó Sí, a ver. Ah, ahí, por ejemplo, nosotros como diseñadores, ¿qué problema legal tendríamos o cómo podríamos solucionarlo? Porque, por ejemplo, ahorita que mencionó que probablemente el dueño de Cartier no vaya a pagar esa diferencia de los aretes, ¿la responsabilidad caería sobre el diseñador web o sobre el diseñador gráfico o sobre los programadores? ¿O cómo manejan ese tipo de situaciones? ¿Como quién se hace responsable por ese error, si en este caso, bueno, trataron de hablarlo con el consumidor y no accedió a dejarlo como un error de la página, sino que exigió su producto y que pues por ley sí se le tiene que dar. Entonces, pues ahí, por ejemplo, ¿en quién cae la responsabilidad o si nosotros tenemos que ver algo o cómo lo solucionaríamos? sí, de hecho, lo que tiene que suceder aquí es lo siguiente. No es, cuando ustedes decían algo, esa es una muy buena pregunta. Cuando ustedes tienen alguna situación profesional, si estás trabajando sola, Diana, sí es toda tu responsabilidad. Pero si hay un equipo de trabajo, ¿qué creen? Es responsabilidad del equipo de trabajo. Y esto va desde cuando diseñas algo, me comentabas ahorita que estás trabajando. Bueno, cuando tú trabajas en algo, tú no haces sola todo, sino hay alguien que está en producción, hay alguien que está atrás de la cámara, hay alguien que está en edición, en postproducción, hay alguien que hace el guión. Pues bueno, si algo sale mal, ¿sí? Hay un mar de personas que están dentro de. Es decir, si yo voy a publicar algo, eh, dentro de los procesos que tienen que acostumbrarse ustedes, es a que les autoricen, ¿eh? Eso no lo olviden. Y esto, Diana, es en respuesta a lo que tú preguntabas. Esto no es para zafarse la responsabilidad, no. Esto es porque tú hablabas de cantidades muy elevadas, no, no te iba a decir millonarias, no, tú no dijiste millonarias, eso ya fue mi onda. Sí, cantidades muy elevadas de dinero. Cuando se habla de cantidades muy elevadas, obviamente de por medio hay muchas situaciones que pueden entrar dentro de un marco legal, una acusación, cualquier otra situación. Entonces, siempre busquen la autorización. Ujú. Entonces, se muestra el trabajo, es un hábito que nunca se me ha quitado. Muestro el trabajo, me autorizas, ¿sí? Si no se puede llevar a papel, cuando menos de palabra, me autorizas, ya lo viste bien, ¿sí? Entonces publico, porque es frecuente que existan errores. Cuando preparo una clase, aquí no pasa nada porque sabemos que pues, de repente se nos puede ir un dedazo, de repente no puse la definición que era, escribí mal una palabra, cualquier otra situación, ¿sí? Pues no puede pasar otra cosa más que digan, ya viste, pues se equivoca todo el tiempo. Y ya, ¿sí? Y pues bueno, se haga por ahí el chisme, ¿sale? De ahí no va a pasar. Pero en el caso de cuando hay dinero de por medio, que hay una campaña y demás, sí puede haber repercusiones legales. Por esa razón,
hay que revisar precisamente los diferentes contenidos. Si hay una empresa que tiene obviamente un cuerpo legal, es decir, abogadas, abogados, esa es responsabilidad de ellos. Si ellos no vieron esto, ¿sí? Se va a publicar esto, se les envía precisamente para que cotejen con la ley si hay una transgresión. Entonces, si no hacen ese trabajo, ahí sí es directamente sobre ellos. Pero en el caso de una publicación, hay diferentes personas que están involucradas. Se le va a cobrar a alguien, lo más probable es que busquen a un solo responsable. Eso suele suceder mucho, es muy cultural de nuestro país. No, generalmente no decimos, no, trabajamos todos y todos somos responsables. Difícilmente eso va a suceder, que va a haber lugares, desde luego que sí. Ujú. Pero lo más probable es que digan, no, tuvo la culpa, ¿sí? Y pues, o que pague, o que se vaya, o a ver cómo le va a hacer esta persona que obviamente pues, debe estar pasando un momento bastante desagradable. Son errores, las personas cometemos errores, precisamente porque cometemos errores, pues tenemos que estar revisando constantemente, ¿sí? Los materiales. ¿Cuántas veces he mandado a imprimir vinilonas y con errores? Siempre mi ángel fue mi impresor, ¿sí? Entonces, eso de verdad quitó de una cantidad de problemas impresionantes. Pero ahí tenemos que buscar mucho la cohesión entre los equipos de trabajo y que con esos equipos de trabajo protegernos y protegernos. Porque si no, si no lo hacemos, cuando estemos en un problema, nadie nos va a cuidar ni nos va a proteger. Entonces, en ese sentido, para eso les compartí los documentos, que insisto, todo está en internet, ¿sale? Yo les pude haber dicho, búsquenlos, pero se me hace más fácil, mejor tenerlos, dárselos. Son muy largos, si no les gustan las leyes, pueden ser sumamente aburridos, pero ahí hay que encontrar precisamente este tipo de situaciones que se puedan presentar. Recomendación ya para terminar, con esto que mencionas, comentas, que aportas, lo que puede hacer esta persona es ir tanto a la legislación interna de la empresa para deslindar también responsabilidades y saber quiénes participaron. Y esto es parte pues de la dinámica, es algo a lo que se puede enfrentar. Por eso, a esta sesión incluso agregué el contrato, ¿no? Déjame leer rápido a Jimena, dice, una vez me había comentado que como somos México no debíamos cobrar lo que sería viajes, gimnasio ni ropa. Es que es el asunto, ¿no? Los diferentes puntos de vista, cada quien tiene diferentes situaciones. Eh, yo siempre consideraré que si María Fernanda Muñoz, que son a quien tengo aquí, por eso lo menciono. Diana Miranda, Bracamontes, Jessica Monserrat León, Yael García, Melissa Mejía, ¿tienen derecho a pasearse a vacaciones? Yo pienso que sí. ¿Sí? Jimena nos plantea, ¿no? Lo que le comentaron. Si alguien piensa que no, yo sí pienso que sí, y por lo tanto, pues tengo derecho a comer bien, ¿sí? Mínimo 3 veces al día. Bueno, hay quienes comen 5 veces al día, distribuyen los alimentos, pero comer 3 veces al día. Si se me antoja un, una, un refresco de algún sabor, tener dinero para comprarlo, ¿sí? Si se me antoja ir a un concierto, tener dinero no significa que deba ganar nada más para pasearme y ese tipo de cosas, ¿sí? Y trabajar poquito, no, significa que dentro del esfuerzo debería estar incluido, ¿no? Esto nos comparte el punto de vista, ¿no, Jimena, de alguien, ¿sale? Pero aquí en ese sentido yo sí lo veo de esta manera. A quienes se tienen que aplicar, enfocar ustedes es a la Profeco y a la COFEPRIS. Ujú. Por un lado, que es la protección al consumidor, ¿sí? Publicaciones engañosas y demás, y la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, es este tipo de documentos, bueno, bueno, en este caso en materia de publicidad, tipo de documentos nos va a señalar qué puede haber, ¿no? Y qué no debe haber, no al contrario, gracias a ti, Diana. Pues bueno, dos entidades claves supervisan la publicidad en México. Ujú. Ahorita ya nos queda muy poquito tiempo, ¿sí? Y obviamente pues ya, bueno, podemos recuperar un pedacito la siguiente semana
Tenemos una sesión, la última, para conclusiones, pero pues déjenme ver, a ver ahorita para cuánto nos da tiempo. Quiero que lleguemos al contrato, ¿no? Que es la otra parte. Hay que leer, Diana, en el caso y fíjate, es algo que se me había olvidado, tus responsabilidades como trabajador, ¿no? En relación nuevamente al tema que habías mencionado. Esto es muy importante, no lo olviden. Ustedes firmaron un contrato. Ujú. Y siempre, siempre, siempre hay alguien arriba. Eso no lo olviden. Son las jerarquías, lo vimos en el tema del organigrama, en el tema de administración. Siempre hay alguien arriba. Por lo tanto, ¿sí? La primera persona responsable es quien autoriza, es la parte, es la cabeza. Ujú. Y ahí es a donde se debería de dirigir. Probablemente de ahí se tomen las responsabilidades debidas a cada quien, pero ese asunto no debe caer en una sola persona, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, vemos esta, ¿no? La Profeco, este, y la COFEPRIS, ¿no? Que tiene que ver o está vinculada, en este caso, con la Secretaría de Salud. Vamos a ver qué onda. Pues bueno, en términos de salud, ¿sí? Hay una reacción, a mí me parece todavía muy tibia, pero bueno, algo se hizo, ¿sí? Es un pequeño avance. Entonces, en el 21 se pusieron estas etiquetas. Lo idóneo sería quitar del mercado todos esos productos. Eso sería lo idóneo. Ujú. ¿Por qué? Por lo que se sabe, problemas de salud, etcétera. Pero esto implicaría muchas otras cosas. Se llevarían mi queso Filadelfia, que no es queso. Se llevarían, a lo mejor, no sé, frituras, que a veces me gusta comer frituras. Todo lo que nos gusta, ¿no? Muchas cosas que hacen daño nos gustan. ¿Sí? Hay quienes se saben cuidar, hay quienes no sabemos cuidarnos. Entonces, como obviamente esto puede tener una afectación, y uno de los enfoques más fuertes fue precisamente al tema de la infancia, entonces se llevó a diferentes niveles. Por eso hay que revisar también en cuestión de leyes las actualizaciones. La recomendación es, váyase siempre a la página del gobierno federal, siempre, ¿sí? Y vayan al diario oficial de la federación. Ahí se van publicando, ¿sí? Cada que hay algún cambio en cuanto a normatividades. Ujú. Esto no es para que se vuelvan abogados, abogadas. Esto es en casos muy particulares. Tienen una empresa, tienen que acercarse, ¿sí? A esos ámbitos en donde puedan conocer las reglamentaciones. Ujú. Entonces, si por ejemplo no se colocan los sellos en algún producto, pues la empresa puede tener un problema, ¿sí? Y obviamente los van a multar, los van a sancionar. Y son cantidades generosas. Entonces, por eso las personas deben de conocer, no nosotros. Nosotros debemos de conocer por parte de ese mismo fenómeno, en el cual estamos involucrados, que es la comunicación. Aranza, por favor. Sí, también, por ejemplo, que en los seriales de niños ya no permitían que hubiera personajes, caricaturas. Creo que eso también es como este Claro. tipo de legal que debemos de conocer. Sí, sí, desde luego, ¿no? Vino la gran, por aquí lo metí. Es esta norma, la norma oficial mexicana 051, prohíbe que los envases contengan personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, etcétera, ¿no? Y esas cosas, como bien lo menciona Aramza, son cosas que debemos de conocer. Es un hecho que si vas a trabajar para una empresa, ya esté estipulado, ya lo sepan, pero es parte de los bagajes que vamos a ir aprendiendo, que incluso, ¿no? Nos vamos a enterar a través de las noticias, el caso de los aretes, el caso precisamente de esto, de la prohibición, por ejemplo, de los aleros. ¿Sí saben de esa prohibición de los aleros en restaurantes? Entonces lo hicieron debido a que la cantidad de sal excesiva que consumimos produce problemas, bueno, puede producir más bien problemas en el corazón, pues una de las medidas fue quitarlos, ¿no? Medidas como esto fue en el 2000, no, eso no fue del 2014, fue del 2010, ¿no? La publicación
es de otra fecha, pero en el 2010 es cuando se entra en vigor la nueva serie de pictogramas en las cajetillas que muestran este tipo de imágenes. Entonces hay productos, como el caso de los hexágonos, ¿no? Que veíamos aquí, o que tienen que anunciar así crudamente que producen, que pueden producir daño. Algo así se estaba exigiendo, por ejemplo, para las bebidas azucaradas en particular, pero son batallas que se llevan a nivel legal. Son empresas que tienen mucho dinero, hoy tienen cuerpos de abogados, pagan grandes cantidades precisamente para evitar tener problemáticas en esos ámbitos. Y pues bueno, todo el tipo de situaciones que hay, publicidad engañosa, esto es terriblemente decepcionante. Es una hamburguesa y te dan un pedazo de algo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones se siguen repitiendo. Ujú. Que ahí venía algo de lo que aportaba Diana en relación a estas cuestiones, desintervenía la Profeco y demás, intervienen verdaderamente en ciertos casos, ¿no? Cuando les conviene. Porque nosotros hemos visto cantidad de publicidad engañosa, que no sé, a mí me aparecen mucho de anuncios de más color y cosas así para que cuiden mi ropa. No sé por qué me aparece tanto de eso. Pues bueno, veo mucho eso y cuando compras el mendigo producto, no te sirve, se desgasta exactamente igual que con cualquier otro producto. Entonces, en ese sentido, la publicidad es engañosa. Y lo que hace la Profeco es saca una revista, sí, digital, pero el trabajo de comunicación de un organismo estatal es hacer llegar a la población ese documento. No nada más, ya lo hice y lo subí. Ahí es uno de es el error generalizado de la comunicación, de lo que hacemos en términos de publicidad y en particular de nuestra profesión, que es el diseño. Que hacemos el diseño y ya lo subimos a donde tenemos que subirlo y ya acabó nuestra chamba. No, el concepto que utilizo es echar a andar el diseño. O sea, si ya hice el diseño, las cosas de diseño no suelen funcionar en algunos casos porque no llegan a las personas, solo los segundos son lugar y ya sabemos que ahí ya se resolvió. El caso de las notificaciones que tenemos en el, ¿cómo se llama? En el correo electrónico de la facultad, no sé si revisan su correo. Es algo que comentaba en algún momento. ¿Saben si el estudiantado revisa su correo? Porque pues, a lo mejor nunca lo revisan y les mandan información. Y si no lo revisan, ¿cómo diablos se van a enterar de lo que está pasando dentro de? Y esas son cosas que tendríamos que cuidar. A eso es a lo que yo le llamo echar a andar la comunicación, hacer que funcione, ¿no? El diseño. Por favor, Diana. Profe, ahí por ejemplo, bueno, me pasó que estaba haciendo un proyecto con unas amigas y ellas me comentaron que fueron a un evento que hizo la marca de Hermes en conjunto con la facultad, pero que se enteraron porque o sea, porque vieron un correo, pero lo vieron como muy casual. Y, pues, o sea, es un evento que a mí me hubiera gustado mucho ir, pero la verdad yo no reviso mi correo estudiantil, pues casi nunca porque siempre, o sea, a veces me llegan muchos avisos que no, bueno, que realmente no me interesan tanto, entonces como que no siempre me detengo a revisar cuáles son importantes y cuáles no, sino que ignoro todos o igual y nada más reviso los que vienen más directos de algún profesor o algo así, pero en específico los que dicen avisos FAD, la verdad no me detengo a revisarlos y pues ahora que ellos me dijeron, lo he pensado un poco, pero es que de verdad hay días en los que mandan 4 correos o 3 correos, entonces no los reviso todos. O, bueno, Ujú. realmente casi ninguno. Sí, alguna vez, alguna administración, muchas gracias. Yo les comentaba, pídanle a los maestros que les compartan. Este ejercicio, de repente yo les aviso de alguna situación, pues es más por iniciativa. Yo ya había comentado hace muchos años, tienen que decirle a los académicos que tienen contacto con los estudiantes sobre los eventos. O sea, qué otras vías tenemos? La otra sería el WhatsApp. Ujú. Pero después tú mencionas otras cosas que son importantes. Primera, de repente el diseño no corresponde con la temática, por lo cual pues, es desechado.
y mencionabas otra, nos saturan de repente de correos. Entonces, pues ya no sabemos exactamente a cuál responder. Yo tengo la impresión de que pues, generalmente los diseñadores estudiantes no estamos revisando el correo. Tengo yo esa impresión, porque utilizamos otras vías y dicen, ¿ves que utilizamos las redes sociales? Sí, pero el hecho de que revises, de que veas, de que utilices las redes sociales, no significa que estés utilizando bien las redes sociales. Para que funcionen las redes sociales y llegue ese evento a esas personas, tienes que pagar. Porque si la gente de por sí aunque pudiese aparecer en su red social, si no está revisando lo que publica, por decir, una escuela, pues obviamente no te van a estar apareciendo las publicaciones. Punto, se acabó. Nada más. A lo mejor en este caso la FAT acaba de publicar algo. Pero pues como no es necesariamente algo que tengamos en mente estar revisando, pues entonces sucede eso. ¿Sí? Sucede que los problemas de comunicación, los errores en comunicación, en diseño, tienen que ver con eso, dar por hecho que porque se subió ya llegó a las personas, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pues creo que yo que es ahí a donde tendríamos que poner muchísima atención. No bajes la manita, Rodrigo, déjame leer a Jimena, dice también la Profeco en Facebook, luego sacan donde hay cosas engañosas de los productos, exactamente, pero, perdóname el pero, Jimena, porque es completamente correcto, ¿sí? Pasa lo mismo. Si Profeco no paga una estrategia para que la gente se entere, no se va a enterar, ¿sí? Y es ahí donde debemos de tener atención en términos de comunicación social. Por favor, Rodrigo, muchas gracias, Diana, muchísimas gracias, muchas gracias, Rodrigo. Sí, bueno, va más o menos en el mismo sentido que Diana. Aparte de los correos, del montón de correos diarios que llegan, en ocasiones llegan atrasados. O sea, me Ah, ha pasado que me entero de conferencias que me hubiera interesado mucho, a las así, cuales me hubiera interesado mucho asistir o ver, y me llegan el mismo día, pero o una eso, hora antes o en ocasiones incluso horas después. sí, eso es completamente cierto, la descoordinación sucede. Fíjense que a mí, ya nos pasamos mucho, ¿eh? Ustedes me dicen cuando ya tengan que ir. Quiero mostrarles algo del contrato, pero ya ustedes me dirán. No bajes tu manita, Aranza, por favor. Y a mí me tocó en conferencias, el día de la conferencia, maestro, no puede traer a sus alumnos avísenme. No, ay, creo que hay un meme de algo, avísenme. O sea, si ya saben, el conferencista no es, lo agarré en la mañana, ya no quieres venir a darme. No, a veces se les pide hasta con meses de anticipación, pero es parte de la problemática. Pues sí, no conocer cómo es el sistema comunicativo, ¿no? Cómo tendría que ejercerse. Aramsa, por favor, Sí, solo era para comentar rápido vamos que para esto. mi novio trabaja, bueno, está haciendo el servicio social en su facultad y tiene que hacer todo eso de enviar los correos. Ajá, Entonces tienen como que este sistema de trabajo donde tienen los que ya están diseñados, los que tienen que enviar y los que ya se enviaron. Entonces tienen un buen a veces y están enviando unos que ya pasaron la fecha. es O, eso. eso sucede, son los de servicio social. Y, pero fíjate que es un problema que he encontrado en todos los sistemas, pues, asociados con los gobiernos, escuelas, centros de salud, dependencias de gobierno, partidos políticos. Esto no lo veo, por ejemplo, en las empresas. El nivel de organización es muy distinto. Entonces, por ejemplo, una cosa, si yo tengo un evento, no solo envío una comunicación, y es importante que vea la gente. Te aviso, pues es publicidad, y te vuelvo a avisar, y te vuelvo a avisar por si no te has enterado. Es lo mismo, ¿no? Entonces, en términos generales, estuvo mal el diseño, probablemente decía Diana, ¿no? El diseño como que y es correcto, pero además de que el diseño, si el diseño lo hubiéramos podido salvar, créanme. Si yo además ahora pongo un titular con el mismo diseño y evento, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, si lo mando y lo mando, primero me aseguro. Esto de ponerlo de la evaluación docente,
¿sí? Tiene que ver precisamente con, pues primero nos hicieron una petición, ¿no? En el correo electrónico. Segundo, es para ejemplificar lo que se tiene que hacer en términos de comunicación. Ya sé que se me puede olvidar porque no es necesariamente pues, mi función, pero esto lo estoy pegando en todas mis diapositivas. Y es un ejemplo. Tal vez no lo hagan, ¿sí? Porque no lo quieren hacer, porque les quita tiempo, por la razón que sea. Pero cuando menos van a estar, se van a enterar. Eso es lo primero. Segundo, hay personas que tal vez no lo iban a hacer porque nunca se enteraron, ¿sí? Y que sí lo querían hacer. Pues entonces, si es una persona, dos personas que lo van a hacer más del promedio que de por sí lo hace, es ganancia. Y eso es lo que se busca en términos de comunicación. Esa ganancia, ¿sale? Pues les aprecio muchísimo su participación. Pues vámonos ya nada más sobre el contrato. Es importante revisar el contrato con el cual nosotros nos vamos a regir con una organización. Denle una revisada. Son aburridos, todas esas cosas juntas. Pero es muy importante. Termino esto y te leo, bien, ¿sí? Mediante el cual una persona natural jurídica, ¿sí? Quien presta el servicio se obliga a realizar un determinado trabajo, sea por contrato, porque nos contrate una empresa, o porque yo tengo una empresa, ¿sí? Y voy a hacer un contrato. Dice, mira, Diana, muchas empresas tienen códigos de elementos gráficos para diferentes cosas. Por ejemplo, colores, como usar elementos rojos para ciertas... Por supuesto. O brandeo de algún tipo para relacionarlo con el evento. Así la escuela podría, pues, por supuesto. ¿Sí? Aquí está una solución en términos de comunicación. ¿Sí? El problema es llegar, ¿no? A las personas correctas y obviamente que lo quieran hacer porque esto significa obviamente trabajo, ¿no? Pero es completamente correcto, ¿sí? Tiene que ver con la comunicación organizacional, ¿se acuerdan? Platicamos de ello. Pues bueno, esto que acaba de presentar aquí Diana es una muy buena aportación. Son maneras como vamos a solucionar problemas, ¿sí? A veces son situaciones que parecen muy simples que están ahí, pero no lo son, son complejas en ese sentido, ¿sí? Y obviamente ese tipo de aprendizajes nos pueden ayudar a resolver alguna problemática. Les dejo algunos elementos, ¿sí? Con su respectivo creador, Jiménez. Al final está ya no lo menciono, ya me pasé mucho del tiempo. No quiero robarles más tiempo. Entonces, contrato, ¿qué debe tener un contrato de prestación de servicios? Sí, identificar a las partes, definir los servicios, establecer plazos, acordar el pago, fijar las responsabilidades. Sí, cada uno de esos elementos no pueden no estar en un contrato. Si es necesario, en algún momento van a tener que tener un contrato. Y lo que siempre se recomienda es que sea redactado por alguien que sepa de leyes y que obviamente tenga el título de abogado, por lo que habíamos comentado previamente. ¿Sale? Pues bueno, ahí está el rollo sobre estas situaciones. Ojalá les pueda servir de algo. Y vamos a cerrar nuestros cursos. Bueno, nuestro curso vamos a tener una sesión sobre propaganda, una sobre publicidad. Si nos falta por ahí agregar algo, tenemos una última sesión que es la semana 16, que básicamente quiero utilizarla para concluir. Si nos falta algo, ahí lo vamos a insertar. ¿Sale? Pues muchas gracias por su tiempo, por su atención, sus participaciones y nos vemos la próxima semana para seguir con nuestros campos de acción. Que tengan excelente tarde. Gracias, nos vemos. Al Nos contrario, vemos, gracias, profe. que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Al contrario, gracias.